Buenos días, nosotros vamos a explicar este sistema de poleas, donde vamos a explicar dos preguntas. Primero, vamos a determinar la masa de este en términos de la masa central, y luego vamos a explicar qué pasa si estas dos poleas salen. Bueno, inicialmente esto tiene un ángulo de 60 grados, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, y nosotros somos, este es nuestro grupo. Yo soy Andrés Jiménez. Yo soy Natalia Rivera. Yo soy Alejandra Farfán. Yo soy Federico Morán. Ahora sí viene lo chido. Bueno, yo voy a empezar hablando sobre el diagrama de cuerpo libre y los diferentes pesos de este ejercicio. En este caso tenemos este peso central, esta masa central, perdón, y bueno, entonces su diagrama de cuerpo libre. Entonces tengo la masa central, vamos a llamar N mayúscula, y esa masa se le hace una fuerza que se llama peso, es igual a esa masa por la gravedad. Y hay otra fuerza además de esa, que es una fuerza de tensión de la cuerda hacia arriba. Y esa fuerza de tensión vamos a llamar T2. Y esa fuerza de tensión es porque acá arriba, después voy a hablar, hay un punto o como una especie de conector de las diferentes puertas del ejercicio. Y ahora voy a continuar con este punto de aquí. Este punto es muy importante porque conecta ambas puertas. Entonces, vamos a hacer su diagrama. Entonces, aquí, primero voy a hacer un marco de referencia. Entonces, para aquí, X, Y. El punto va a estar aquí y tiene una fuerza, o sea, tiene tensión arriba, que lo voy a llamar tensión 1, y esta misma tensión. Y acá va a haber otra cuerda que va a ser hacia abajo, para hacia arriba. Eso genera un ángulo de 60 grados, igual que acá, 60 grados, y este para acá. Para calcularlo, vamos a poner que esta también es tensión 1, es la misma tensión, y vamos a poner acá que tensión 1 lo va a multiplicar por el coseno de 60. Y aquí la tensión 1 la voy a multiplicar por el seno de 60 grados. Y acá en el eje Y, aquí nos queda la tensión de la cuerda para nuestra masa que anteriormente la habíamos explicado. Estos cálculos, como es la misma tensión y el mismo ángulo en ambos, es exactamente el mismo para porque por eso se llama también tensión 1 por el seno de 60, y exactamente lo mismo aquí se da por T1 por el coseno de 60, y esta cuerda aquí va a ser tensión 3. Entonces, tensión 1 ambos, tensión 3 está hacia abajo, esta más que ya explicamos, y ambos cálculos porque contienen las mismas definiciones, los mismos ángulos. Y continuando, vamos a continuar con estas dos masas de acá. Entonces, esta masa vamos a tener los cálculos igualitos a esta porque pues se supone que es un sistema ideal, lo que quiere decir que esta tensión va a ser igual a esta tensión porque las cuerdas no van a tener peso. Entonces, su diagrama de cuerpo libre solamente voy a realizar uno debido pues a que son iguales. Entonces, voy a poner aquí la masa, la fuerza de tensión, que también la voy a llamar T1, y el peso, que el peso hoy va a ser masa por gravedad, y eso aplica para ambos. Bueno, yo les voy a explicar el diagrama del cuerpo libre en ecuaciones del primero que les explicó Federico. Bueno, ya sabemos de que esto está en reposo, entonces debemos poner la fuerza de Y. La tensión 3 como es positiva, se pone positiva. Esta como es negativa, se pone negativa, menos mg, y eso es igual a 0, ya que está en reposo. Luego vamos a despejar y me va a dar T3 igual a M. Y así quedaría nuestra primera.
bueno, yo les voy a explicar la otra ecuación, pero de diagrama de cuerpo libre de la argolla. Lo primero que vamos a hacer es la sumatoria de X, que es la tensión 1 con el seno del ángulo menos T1 del seno del ángulo. Eso es igual a 0. Eso significa que está en reposo. Luego, como digamos, esto es como A menos A, entonces estos dos se cancelan. Bueno, ahora vamos a hacer la sumatoria de X, que sería así: y puntos T1 del coseno del ángulo más T1 del coseno del ángulo menos T3 es igual a 0, significa que está en reposo. Luego, eso quedaría 2 T1 del coseno del ángulo es igual a T3. Bueno, este es el de las masas de la izquierda y la derecha. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, esto también está en reposo. Entonces, tenemos que hacer la sumatoria de X y tenemos que poner T1 menos MG igual a 0. Al resolver eso, me va a dar T1 igual a MG. Listo, volvemos con el diagrama de cuerpo libre 2. Entonces lo que vamos a hacer, tengo 2 de 1, lo vamos a reemplazar por lo que habíamos hecho antes. Pueden ver anteriormente que T3 se reemplazaba por MG y 2T1 por 2MG. Entonces la ecuación queda 2MG coseno del ángulo igual a MG. Luego vamos a dividir por 2G. Se divide por 2G y se divide por 2G. Entonces eso me da M coseno del ángulo. Ustedes saben que coseno de este ángulo habíamos trabajado con 60. Entonces, si S se pasa al otro lado, al final, pues 2 por coseno de 60, al final me va a dar M minúscula igual a M mayúscula. Entonces, yo les voy a explicar las dos restricciones de este ángulo. ¿Listo? La primera restricción, por ejemplo, cuando el ángulo sea igual a 90. ¿Qué pasa cuando el ángulo es igual a 90? Pues el coseno de 90 va a ser igual a 0. Entonces, acá, si lo reemplazamos, esto quedaría así. Y pues esto matemáticamente no es posible. Entonces ya pues descartamos que 90 no, obviamente no puede ser. El segundo caso es cuando el ángulo es mayor a 90. ¿Qué pasa cuando el ángulo es mayor a 90? Por ejemplo, si yo cojo el ángulo 120, ahí está. Si nosotros sacamos el coseno a 120, va a ser un número negativo, que es igual, que es un medio, que eso es igual a menos 0, bueno, eso es igual a menos 0,5. Entonces, ¿qué pasa si pues acá lo ponemos, pues si es negativo, entonces acá pues lo reemplazamos todo eso y nos da que esto es negativo y pues no, lógicamente, por lógica, ninguna masa es negativa. Entonces, en los dos casos podemos sacar la conclusión, es que en ningún momento ninguna de las masas importantes que estén más arriba o abajo, pues no va a estar nunca en equilibrio. Bueno, entonces, primero que todo voy a explicar la pregunta inicial de qué pasa si estas dos poleas se alejan o se acercan. Bueno, entonces, obviamente, si se alejan o se acercan, este ángulo va a aumentar o disminuir con respecto a eso. Y también vamos a tener en cuenta esta ecuación, que esta ecuación la sacamos de los cálculos anteriores, de la parte que era m por coseno de 60 igual a m sobre 2. Entonces vamos a quitar el 60 y vamos a dejar el ángulo
para explicar que ese ángulo puede cambiar, aumentar, disminuir, ¿no? Entonces al final dejamos aquí tener esta ecuación donde m minúscula que es minúscula sería esta masa igual a m mayúscula que sería esta masa sobre 2 por el coseno de este ángulo. Entonces si las poleas se alejan, obviamente este ángulo pues va a aumentar, ¿no? Porque pues esto va a ir. Y luego si las poleas se acercan al medio, pues ese ángulo va a disminuir. Bueno, entonces ¿qué pasa? Si el ángulo disminuye, digamos, por ejemplo, antes acá era 60, vamos a poner el ejemplo de que el ángulo será 30. Entonces nos va a quedar que m es igual a m sobre 2 por raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 porque es el ángulo que es coseno de 30 es igual a raíz de 3 sobre 2. Y eso nos va a quedar igual a que m por raíz de 3 es igual a m mayúscula. Entonces esto nos indica básicamente que esta masa tiene, si el ángulo disminuye, esta masa tiene que aumentar con respecto a esto. Bueno, el otro caso que es, ejemplo, si el ángulo aumenta, por ejemplo, si nuestro ángulo es de 85 grados, por ejemplo, entonces nos va a quedar m es igual a m sobre 2 por el coseno de 85. El coseno de 85 está entre 0 y 1, ¿no? Obviamente pues todo está entre 0 y 1, pero me refiero que cuando lo multipliquemos por 2 nos va a quedar un número entre 0 y 1. Entonces al final nos va a quedar m por coseno de 85 igual a i. Entonces nos va a quedar esto por 2 por esto. Esto nos indica que el ángulo de la masa de m tiene que disminuir con respecto a la masa central. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar como 0 punto algo, ¿sí? También en este caso sí nos da 1 punto algo. Entonces acá aumenta y acá disminuye. Entonces eso sería, ¿qué nos indica esto, no? ¿Por qué hacemos esto, no? Primero para explicar que el sistema tiene que ser estable, ¿no? O sea, tiene que ser, estable. No puede, para que no se caigan las poleas ni nada. ¿Sí? Y ya, entonces para que el sistema sea estable, si el ángulo disminuye, esta masa debe aumentar y si el ángulo aumenta, esta masa debe disminuir para que el sistema se mantenga estable. Listo, profe. Eres un crack. Listo, profe. Esperamos que te haya gustado el video. Eres un Eres crack. un crack.